Hola, bienvenidos a Jornadas de Fe, Catecumenado Video C10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El pueblo de Dios. Tu jornada de fe comenzó en el momento en que tomaste conciencia de que Dios estaba presente en tu vida. Si fue una experiencia de conversión intensa o si fue algo más gradual, esta toma de conciencia fue el punto de partida de tu relación con Dios, pero en realidad nunca hubo un momento en que Dios no te tuviera presente. Fuiste formado por la mente de Dios y traído a la vida por el amor de Dios. Su amor por ti no es algo nuevo, y esto se aplica a todas las personas. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de la relación de Dios con su pueblo. Se nos narra el despertar del pueblo a la presencia de Dios y cómo se vuelven a Él, se alejan de Él y vuelven a Él. En estas historias puedes ver reflejada tu propia historia. Pregunta: ¿qué pasajes o figuras del Antiguo Testamento te son ya familiares? Escribe la respuesta en tu cuaderno. Abraham, nuestro padre en la fe. Génesis capítulo 15 al 21. Después de Adán y Eva, la humanidad anduvo errante lejos de Dios. Conforme pasaron las generaciones, Dios desapareció del pensamiento consciente de su gente. Solo unos cuantos reconocían la presencia de Dios en sus vidas. Entre esos pocos estaba Abraham, que Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y dejando su casa, Abraham y su esposa Sarai viajaron hacia lo desconocido. Dios los condujo a una tierra llamada Canaán. Allí Dios le dio nombres nuevos: Abraham, que significa padre de muchas naciones, y Sara, que significa princesa del pueblo. Dios había prometido a Abraham que sus hijos y los hijos de sus hijos serían más que las estrellas del cielo y las arenas de la tierra. Una nueva vida comenzó para Abraham y Sara, una que no habían siquiera imaginado. En Canaán prosperaron y envejecieron, pero seguían sin tener hijos. Sin perder la fe, Abraham y Sara se preguntaban si Dios iba a ser fiel a su promesa. Cuando ya eran muy ancianos, Sara dio a luz a su primer hijo. Sara se rió cuando escuchó que iba a concebir un hijo a su edad. Llamó a su hijo Isaac, que significa risa de Dios. Su fe, su confianza en el plan de Dios y su paciencia lo llevaron al final a su gozo más grande. Pregunta: ¿de qué forma Dios te está conduciendo a una vida nueva? Israel en tierra extranjera. Génesis capítulo 37 al 45. Isaac y el hijo de Rebeca, Jacob, que era el más joven de los gemelos, engañó a su hermano Esaú, quitándole la herencia de su padre. Dios le puso un nuevo nombre a Jacob: Israel. Más tarde se convirtió en el pueblo de los líderes de las 12 tribus de Israel. José, el segundo más joven de los 12 hijos de Israel, soñó que sus hermanos se inclinaban ante él como gavillas de trigo. Cuando les contó su sueño, sus hermanos se molestaron y algunos comenzaron a conspirar para matarlo. 2 hermanos intervinieron y gracias a ellos José fue vendido a unos comerciantes que se dirigían a Egipto. Los otros hermanos le dijeron a su padre que José había muerto. Los comerciantes vendieron a José al faraón de Egipto. Después de que José interpretó los sueños del faraón, el poderoso soberano hizo a José su segundo hombre. A través de otros sueños, José supo que Egipto se tenía que preparar para una hambruna que se acercaba. Durante la hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto para conseguir comida. No reconocieron a José y se inclinaron ante él para pedir comida. Cuando volvieron a Egipto con su hermano más chico, José les reveló que él era su hermano. Los perdonó y les dijo que Dios estaba utilizando lo que hicieron para salvarlos a todos. Dios lo había enviado antes a él para que pudiera resistir a la hambruna. José pidió que trajeran a su padre y a toda la familia de Israel. Se estableció en Egipto, donde vivieron muchos años. Preguntas: ¿cuándo has actuado de manera egoísta como Jacob y los hermanos de José?
¿Y de qué forma el amor generoso de Dios sacó un bien de un mal que hiciste? Escribe las respuestas. Moisés enviado para liberar al pueblo de Dios. Éxodo capítulo 2 al 4. Cuando el paso de las generaciones, un faraón posterior interpretó como peligroso el hecho de que el pueblo de Israel crecía mucho. Los convirtió en esclavos y ordenó que se diera muerte a cualquiera de sus bebés varones. Una mamá israelita puso a su bebé en una canasta y lo ocultó entre los juncos del río. Al encontrar el bebé, la hija del faraón lo adoptó y lo llamó Moisés. La mamá biológica del bebé se las ingenió para que le pidieran ser la nodriza y le enseñó al niño todo lo relacionado con la vida del pueblo judío. Cuando Moisés creció, mató a un egipcio que estaba golpeando a un israelita. El faraón se enteró y decretó que Moisés debía morir. Pero este se escapó y vivió durante muchos años trabajando como pastor. Un día, Moisés vio un arbusto que estaba ardiendo, pero que no se consumía. Cuando se acercó, una voz le habló. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 3, versos 5 y 6, que dice: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios le dio a Moisés una misión: volver a Egipto y pedirle al faraón que liberara a su pueblo. Moisés puso varias excusas. No era muy bueno para hablar, pero Dios le enseñó cómo realizar milagros y le dijo que pidiera a su hermano Aarón que lo acompañara, pues él sí sabía hablar. Al final, Moisés aceptó. Pregunta: ¿qué excusas has puesto para resistirte al llamado de Dios a seguirle? Escribe la respuesta. De la esclavitud a la libertad. Éxodo y Deuteronomio. Cuando Moisés y Aarón le comunicaron al faraón la orden de Dios de liberar a los israelitas, este se rió y comenzó una lucha entre el poder divino y el terreno. Egipto fue asolado por una serie de plagas muy destructoras. Aún así, el faraón se negó a liberar a los israelitas. Después llegó una plaga final. Moisés pidió a los israelitas que prepararan sus casas, marcando la entrada de sus casas con la sangre de un cordero, como signo de que ahí vivía una familia de Dios. Al ver la sangre, el ángel de la muerte pasaba de largo. A medianoche, la muerte golpeó a los primogénitos de todas las familias egipcias. El faraón finalmente se dio cuenta de cuán poderoso era Dios y permitió a los israelitas marcharse. Este hecho se celebra con la fiesta judía de la Pascua. Después de varios siglos de esclavitud, los israelitas finalmente eran libres. Al inicio estaban agradecidos con Dios, pero pronto comenzaron a quejarse. Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y les enseñó cómo vivir rectamente. Vagaron durante 40 años por el desierto, mientras Dios cambiaba sus corazones y les enseñaba a ser fieles a Él. Cuando llegaron a la tierra prometida, terminó su éxodo de Egipto y su relación con Dios comenzó nuevamente a ser vital para sus actos de culto e identidad. De los jueces a los reyes. Primera y segunda de Samuel. Conforme los años pasaban, el pueblo se volvía a extraviar y dejaba de seguir a Dios. Él les mandó jueces para que los gobernaran, pero el pueblo quería un rey. Dios les advirtió que un rey no iba a ser tan benevolente y generoso como él. El primer rey, Saúl, se volvió cada vez más celoso de la popularidad de un joven pastor llamado David, que era famoso por haber matado al guerrero filisteo Goliat con una honda y piedras. David se convirtió en rey e hizo prosperar a Israel, pero el rey sufrió varias tragedias en su vida personal. Sus hijos lo traicionaron, él cometió adulterio y causó la muerte del esposo de su amante. David buscó el perdón de Dios. Dios lo perdonó y le prometió que su reino nunca terminaría y que uno de sus descendientes sería para él su hijo. Los cristianos creen que esto es una referencia a Jesús, quien pertenece a la línea genealógica de David. Pregunta:
¿De qué forma Dios escribe recto con renglones torcidos en la vida de David, otros a los que escogió para guiar a su pueblo? Escribe la respuesta. El reino dividido y los profetas y el exilio. Primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Macabeos. El hijo de David, Salomón, construyó el templo de Jerusalén y al final se alejó de Dios. Después de su muerte, el reino se dividió, Israel al norte y Judá al sur. Los dos reinos a menudo se hicieron la guerra y siguieron adorando ídolos. Muchos profetas les hablaron de la necesidad de reformar sus vidas y de volver a vivir la alianza hecha con Dios. Las advertencias de los profetas a menudo cayeron en oídos sordos. La principal misión de los profetas no era predecir el futuro, sino hablar de parte de Dios sobre lo que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Se cree, sin embargo, que el profeta Isaías predijo la venida de un Mesías que traería la salvación a los israelitas y a la humanidad. Pregunta: ¿por qué los israelitas no escuchaban a los profetas? Cuando alguien te ha dicho una verdad que no querías escuchar. Escribe la respuesta. Justo como los profetas lo anunciaron, los babilonios conquistaron Israel, destruyeron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Un pequeño número, llamado el resto de Israel, se mantuvo fiel. Este grupo esperaba con fe la reconciliación con Dios y la vuelta del reino de David. El exilio babilónico terminó cuando los persas conquistaron a los babilonios y permitieron a los israelitas volver a su tierra y comenzar a reconstruir el templo. A partir del año 63 a.C., el Imperio Romano extendió su dominio a esta región. Mira, vas a ver que está una línea del tiempo y dice: coloca a estas personas y eventos en la línea del tiempo de la historia de la salvación. Entonces viene Abraham, Isaías, exilio, José, David, Moisés, Éxodo y 10 mandamientos. Acomódalos en el orden en el que tienen que ir. Y un par de preguntas para terminar. ¿De qué forma tu personal jornada de fe reproduce el camino seguido por los personajes mencionados en esta lección? ¿Qué has aprendido en estos pasajes sobre Dios y sobre lo que significa seguirlo? Escribe las respuestas y con eso terminamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.